Bendito y alabado es el nombre de Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Padre celestial, Padre amado, Padre misericordioso. Gracias, Señor, por tu amorosa presencia aquí y ahora. Gracias, Padre Santo, porque podemos en obediencia estar sometidos a lo que es la palabra. Gracias, Señor, porque tú eres quien nos llama a la obediencia. Tú eres quien nos reconoce como tus hijos y como esa nación santa, ese linaje escogido, ese divino tesoro, y por lo tanto, al darnos el conocimiento de quiénes nosotros somos, también quiere que lo compartamos para que la demás oveja escogida por ti para salvación y vida eterna también conozcan de esta verdad que le hace libre, esta verdad que lo santifica, esta verdad que lo trae a la identidad con Cristo de lo que somos nosotros en Cristo Jesús. Él fue quien pagó el último sacrificio para que nosotros seamos reconciliados para contigo en la gracia, para que seamos reconciliados para contigo en su misericordia, para que seamos reconciliados para contigo en tu infinito amor. Gracias, Padre Santo, porque tú nos amaste primero. Gracias, Padre, porque tú te convertiste en carne en Jesucristo para pagar por el precio de nuestra salvación, y esa separación que teníamos cuando estábamos muertos en pecados y delitos, tú la quitaste del medio a través de nuestro Señor Jesucristo. Esa obra salvífica que solamente la hace y la podía hacer Cristo Jesús, porque Él era el único que tenía esa sangre inmaculada, esa sangre inmarcesible, esa sangre no corruptible que no pasa, esa sangre que es eterna. Esa sangre fue la que tú aceptaste como pago único por todas nuestras transgresiones, y por eso somos hijos, hecho hijo acepto en el amado, en Cristo Jesús. Nosotros creemos en Cristo no porque lo decidimos o no porque lo encontramos, sino porque Él nos encontró a nosotros, y porque tú pusiste fe en nuestro corazón para que nosotros podamos entender el plan de salvación que tú tenías para con cada uno de nosotros. Y por eso es que ahora somos creyentes, por la fe que tú nos diste, la fe que pusiste en el corazón, porque dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero si la fe es un regalo de Dios y Él es el que la da, pues Él escoge a quien se la da para que tengan fe, y por eso seamos nosotros los que hemos sido alcanzados por ese regalo de fe. Y por eso creemos en nuestro Señor Jesucristo, aceptamos que Él murió por nosotros en la cruz del Calvario, que Él es nuestro Salvador y que en Él tenemos redención y hemos tenido lo que es el pago de nuestras transgresiones. Nada que nosotros hagamos nos acerca al Padre, sino lo que Cristo hizo. Fue Él quien nos trajo de las tinieblas y nos acercó a su luz admirable. Y de esa luz admirable es que vamos a empezar hoy el libro de Filipenses, para que nosotros también seamos alcanzados como fueron los filipenses en el tiempo en que Pablo le ministró por el Espíritu todas estas enseñanzas. Esas enseñanzas fueron para ellos y también para nosotros, para todos los creyentes, que somos los que hemos sido hechos santos en Cristo Jesús para Dios. Y Él, cuando Él da el Evangelio, lo da para todos sus santos, para aquellos y para lo que por ellos los apóstoles, incluyendo a Pablo, creerán en Cristo. Por nosotros creemos en Cristo, sabemos por la fe que el Señor nos dio. Es una ecuación bien fácil de entender. Usted tiene fe porque usted es un escogido de Dios, porque Dios solamente le da fe a lo que Él escoge, para darle fe para que crean. Y entonces ahí usted empieza a creer después de la fe que el Señor le dio como un regalo. Y el Señor, cuando dice que Él es quien nos da la fe, nos aclara: esto es de Dios, para que nadie se gloríe. Porque si usted se inventa una fe y de repente tiene una fe y se acerca a Dios por lo que usted inventó, la gloria es suya, no de Dios. Pero yo prefiero que mi fe y mi entendimiento de la palabra y lo que el Señor me va revelando me venga de Él. Porque si el Padre, quien me provee de todo lo que yo necesito para creer en Él, pues yo me siento más que bendecido, porque Él me escogió sin tener que hacerlo, para que yo sea hecho un hijo, un santo, un redimido, un justificado y uno que está siendo glorificado en su palabra, en Cristo Jesús. La palabra nos santifica y es por eso que la compartimos cada sábado en Cristo La Verdad TV. Es una programación, es una clase que le llega a ustedes como cortesía de nuestro ministerio de la palabra. Cristo La Verdad TV en YouTube.
Usted puede encontrarnos, ahí están todas las clases que hemos dado en los últimos 4 años y también puede compartirla, puede darle a la campanita y suscribirse al canal y así le llegan cada vez que subimos nuestras clases, que cada semana, tanto el viernes como el sábado, mi hermana Laura Cisa Luciano y yo estamos impartiendo esta clase. La verdad nos ha sido revelada y damos por gracia lo que por gracia recibimos. Decía que vamos a trabajar hoy en el libro de Filipenses. Filipenses 1:21 dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Dice Pablo. La carta del apóstol Pablo a los cristianos de Filipos se destaca por ser la epístola que trata especialmente el tema de la experiencia cristiana. La carta de Pablo a los Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón se denominan las epístolas de la prisión porque fueron escritas por el apóstol Pablo durante el tiempo que él estuvo preso en Roma. Esta epístola de Pablo fue escrita a los creyentes de la ciudad de Filipos y a nosotros hoy en Europa. Esta carta surgió de la hermosa relación que Pablo tenía con la iglesia de esa ciudad. En realidad, esa iglesia tenía mayor relación con el apóstol Pablo que cualquier otra iglesia. El amor que aquellos cristianos sentían por él y el que Pablo sentía por ellos puede verse reflejado en esta carta. Esta obra habla sobre la experiencia cristiana desde el nivel en el cual todos los creyentes deberían vivir, usted y yo. El autor Filipenses 1:1 identifica al autor del libro de Filipenses como el apóstol Pablo, probablemente con la ayuda de Timoteo. Fecha de su escritura: el libro de Filipenses fue escrito aproximadamente en el 61 años después de Cristo. Propósito de la escritura: la epístola a los Filipenses, una de las epístolas de las prisiones de Pablo, y fue escrita en Roma. Fue en Filipo donde el apóstol estuvo de visita en su segundo viaje misionero. Hechos 16:12, que Lidia y el carcelero de Filipo con su familia fueron convertidos a Cristo. El motivo de la epístola fue agradecer una ofrenda de dinero procedente de la iglesia en Filipos, llevada al apóstol por Epafrodito, uno de sus miembros. Filipenses 4:18. Esta es una tierna carta dirigida a un grupo de cristianos, quienes eran especialmente cercanos al corazón de Pablo. 2 Corintios 8:1-6. Y comparativamente poco es lo que dice acerca del error doctrinal. Filipenses puede ser llamado bienes a través del sufrimiento. El libro es acerca de Cristo en nuestra vida, Cristo en nuestra mente, Cristo como nuestra meta, Cristo como nuestra fortaleza y gozo a través del sufrimiento. Fue escrito durante el encarcelamiento de Pablo en Roma, acerca de 30 años después de la ascensión de Cristo y aproximadamente 10 años después de la primera predicación de Pablo en Filipos. Pablo era prisionero de Nerón. Sin embargo, la epístola abunda en exclamaciones de triunfo. Las palabras gozo y regocijo aparecen con frecuencia. Filipenses 1:4, 18, 25, 26, 2:2 y 28. Filipenses 3:1, 4:1 y 4:10. La correcta experiencia cristiana es el experimentar, independientemente de nuestras circunstancias, la vida, naturaleza y mente de Cristo viviendo en nosotros. Filipenses 1:6, 11, 5, 13. Filipenses alcanza su cúspide en 2:5-11 con la gloriosa y profunda declaración concerniente a la humillación y exaltación de nuestro Señor Jesucristo. Filipenses puede ser dividido como sigue. Introducción 1:1-7. Cristo, la vida cristiana, regocijarse a pesar del sufrimiento. 1:8-30. Cristo, el modelo cristiano, regocijarse en servir con humildad. 2:1-30.
Cristo, el objeto de la fe y el deseo y la expectación cristiana. Filipenses 3, 1 al 21. Cristo, la fortaleza del cristiano, regocijarse en medio de la angustia. Filipenses 4, 1, 9. Conclusión 4 del día al 23. Al igual que en muchas de sus cartas, Pablo advierte a los nuevos creyentes en la iglesia de Filipo a estar alerta ante la tendencia hacia el legalismo, la cual continuamente se cultivaba en las iglesias primitivas. Hoy día también se da eso. Los judíos estaban tan atados a la ley del Antiguo Testamento que había un constante esfuerzo por parte de los judaizantes para regresar a las enseñanzas de la salvación por obras. Pero Pablo reitera que la salvación es solo por la fe en Cristo solamente y califica a los judaizantes como perros y malos obreros. En particular, los legalistas insistían en que los nuevos creyentes en Cristo debían continuar siendo circuncidados de acuerdo a los requerimientos del antiguo pacto. Génesis 17, 10 al 12, Levítico 12, 3. De esta manera, ellos intentaban complacer a Dios por sus propios esfuerzos y elevarse ellos mismos sobre los gentiles cristianos, quienes no participaban en el ritual. Pablo explicó que aquellos que ya habían sido lavados por la sangre del Cordero ya no tenían que someterse a rituales que simbolizaban la necesidad de un corazón limpio. Aplicación práctica. Filipenses es una de las cartas más personales de Pablo, y como tal tiene muchas implicaciones personales para los creyentes. Escrita durante su encarcelamiento en Roma, Pablo exhorta a los filipenses a seguir su ejemplo y a tener ánimo para hablar la palabra de Dios sin temor. Filipenses 1:14. Durante los tiempos de persecución, todos los cristianos han experimentado en uno u otro momento la animosidad de los incrédulos en contra del Evangelio de Cristo. Esto es de esperarse. Jesús dijo que si el mundo lo odiaba a él, también odiaría a sus seguidores. Juan 5:18. Pablo nos exhorta a perseverar ante la persecución, a estar firmes en un mismo espíritu, luchando unánime por la fe del Evangelio. Filipenses 1:27. Otra aplicación de Filipenses es la necesidad de los cristianos de estar unidos en humildad. Estamos unidos con Cristo y necesitamos luchar para mantenernos unidos con otros de la misma manera de pensar. Pablo nos recuerda que debemos ser del mismo sentir, observando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito y dejando a un lado la vanagloria y el egoísmo. Que con actitud humilde cada uno de nosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Filipenses 2, del 2 al 4. Habría mucho menos conflicto en las iglesias de hoy si todos adoptáramos el consejo de Pablo. Otra aplicación de Filipenses es el del gozo y el regocijo que se encuentra a través de su carta. Él se regocija de que Cristo estuviera siendo proclamado en Filipenses 1:18. Se regocija en su persecución 2:17. Exhorta a otros a regocijarse en el Señor 3:1. Y se refiere a sus hermanos filipenses como su gozo y corona 4:1. Él sintetiza esta exhortación a los creyentes diciéndoles: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocijaos. Filipenses 4, 4 al 7. Filipenses 1. Pablo expresa gratitud por la humildad de los santos filipenses. Enseña que la oposición que ha experimentado al servir al Señor, incluso su encarcelamiento, había impulsado la causa del Evangelio. Insta a los miembros de la iglesia a permanecer firmes en unidad en la defensa de la fe. Filipenses 2. Más adelante, Pablo alienta a los miembros de la iglesia a que sean unidos y señala el ejemplo de Jesucristo, quien condescendió para venir a la vida terrenal como ejemplo de amor, obediencia y humildad. Algún día todo el mundo reconocerá a Jesucristo como el Señor. Pablo manda a los miembros de la iglesia que labren su propia salvación, que permanezcan ocupándose de su salvación.
Pablo advierte en cuanto a los judaizantes, describe su vida anterior como fariseo y como renunció voluntariamente a todo para seguir a Jesucristo. Exhorta a los santos a seguir su ejemplo, avanzando hacia la salvación que hemos sido dada. Pablo explica que Jesucristo transformará nuestro cuerpo mortal en un cuerpo perfecto como el suyo. Filipenses 4. Pablo insta a los santos a regocijarse siempre en el Señor. Los exhorta a reemplazar la ansiedad con oración y acción de gracia, prometiendo que gozarán de la paz de Dios, la cual sobrepasa todo entendimiento. Pablo aconseja a los miembros de la iglesia que piensen en cosas que sean honestas, justas, verdaderas, puras, amables, de buena reputación y virtuosas. Reconoce que todo lo puede en Jesucristo, quien lo fortalece. Filipenses 1:1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo, con los obispos y diáconos. Hoy, el día de hoy, a donde quiera que usted está como creyente, también esta carta va dirigida a usted. Comienza mencionando a Pablo y Timoteo. Pablo asoció a este joven predicador con él, estimulándole al colocarlo al lado suyo. Pablo sentía un gran afecto por él, era como un hijo del apóstol, es decir, que Pablo había sido el instrumento de su conversión a Cristo. Por lo tanto, estaba muy interesado en su desarrollo espiritual. Pablo solía identificar a ciertos predicadores jóvenes consigo mismo. Aquí vemos un contraste con la epístola a los Gálatas, en la que él se presentó como Pablo apóstol. Allí él se apoyó en su apostolado y lo defendió como debió hacerlo otras veces. Volvió a hacerlo en la carta a los Corintios. En ambos casos, él tuvo que declarar y defender su apostolado, queriendo que ellos supieran que era un apóstol, no por investidura humana nombrado por los hombres, sino por Jesucristo mismo. Pero aquí, en el caso de los filipenses, no tenía por qué defenderse a sí mismo. Los creyentes de Filipo le amaban, respetaban y aceptaban su apostolado. Todos ellos habían sido guiados a Cristo por él. Así que Pablo se presentó a sí mismo y a Timoteo como siervo de Jesucristo. Esta carta va dirigida a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo y donde quiera que estén en toda la faz de la tierra y en todo tiempo. Él no estaba escribiendo a algún grupo pequeño de la iglesia de Filipo, sino a todos los santos, y cada creyente tiene esa posición de santo. En realidad, debemos decir que la familia humana está dividida en simplemente dos grupos: los santos y los que no lo son. Los santos son los creyentes en Cristo Jesús y no son santos debido a su conducta, sino gracias a la posición que ocupan en Cristo Jesús. Santo quiere decir separado para Dios. Todo aquello que es santo está separado para el uso de Dios. Ahora, los santos estaban en Cristo Jesús. ¿Qué significa ser salvo? Significa estar unido a Cristo Jesús. Cuando usted deposita su confianza en Cristo Jesús, el Espíritu de Dios viene a habitar en usted. El Espíritu Santo le bautiza, le une al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces usted es colocado en Cristo por el Espíritu de Dios. Toda esta acción viene partiendo de nuestro Señor. El Señor te escoge y te da fe para que crea. Y al tú creer en nuestro Señor Jesucristo, tú lo confiesas. Y lo confiesas porque ya eres hijo de Dios. Porque ya fuiste entregado a Cristo, porque Cristo lo dijo: nadie viene a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Y sabemos que el Padre es quien añade lo que han de ser añadido a la iglesia, y la iglesia es Cristo, y por eso tenemos esa salvación en Cristo Jesús. La diferencia de lo que son santos y lo que no son santos están establecidas desde el principio, en Génesis 3:15, cuando el Señor dijo que el hijo de la serpiente, de la bestia, mordería en el calcañar al hijo de la mujer, que habían dos simientes, y que la una perseguiría a la otra para siempre. Y es por eso que hay una diferencia. Hay dos simientes sobre la faz de la tierra: la simiente de Caín y la simiente de Set. Y es por eso que nosotros vivimos en esa lucha de que la simiente de la culebra, de la serpiente, nos estén persiguiendo siempre. Pero esto ya está determinado por la palabra que iba a ser así. Y sabemos
que tenemos que predicarle a toda lengua, raza y nación, a todas personas. Tenemos que predicarle las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús. Porque el Señor dijo, mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Sus ovejas van a escuchar el mensaje del Evangelio. Y la fe que Cristo le da a sus ovejas lo va a permitir a ellos que sean redarguidos por el Espíritu Santo en ellos, para entender y conocer la verdad de nuestra salvación, la verdad de que Cristo es nuestro Salvador, y creeremos en Cristo porque el Señor nos dio la fe. Ese regalo que el Señor nos dio porque nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que seamos su pueblo, para que seamos su iglesia. El Señor nos predestinó con esas verdades, y por eso es que nosotros somos creyentes, porque el Señor te dio fe. Si tú te mueves de tu casa y vas a la iglesia y vienes a la congregación y trabajas para la congregación, te ocupas de las actividades y estás siempre puesto en ese ánimo y ese deseo de servir, es porque el Señor puso en ti la voluntad del querer hacer las cosas que a Él le agradan. Dios tiene que ver con todo en tu vida, en lo absoluto, con todas tus entradas y con toda tu salida desde ahora y para siempre. Tú estás dentro de la predestinación del Señor para que tú seas su santo en gloria. Te va a glorificar y te está glorificando en Cristo Jesús. El Señor nos dio de sí mismo, se hizo carne en Cristo Jesús para darnos salvación, para darnos vida eterna, para que el Señor nos mande esas buenas nuevas a través de los evangelistas, a través de esta palabra, a través de las enseñanzas de que en Cristo Jesús fuiste salvo, que en Cristo Jesús fuiste redimido, que en Cristo Jesús fuiste justificado, que en Cristo Jesús estás siendo santificado a través de la palabra, y que en Cristo Jesús eres glorificado ahora y para siempre. Va a estar en la gloria del Señor. Tú eres lo que Dios dice de ti que tú eres. Tú eres su santo, tú eres su hijo, tú eres su hijo amado. Él te amó primero. Si tú tienes la voluntad de servirle al Señor y de amar, de aceptar y de perdonar a los demás, es porque el Señor puso eso en tu corazón, porque para buenas obras fuimos creados. Y el Señor preparó todas esas buenas obras para que usted y yo, creyente, anduviésemos en ellas. No es para que usted hiciera lo que usted quisiera. Esa gente que le dicen que usted tiene un libre albedrío son mentirosos. Usted no tiene libre albedrío si a usted le dan leyes para que cumpla. El libre albedrío que usted hace lo que usted quiera, pero no. Los creyentes tenemos leyes en Cristo Jesús que tenemos que cumplir y obedecer. Y cuando usted está sometido a una obediencia de alguien que le da con autoridad leyes para que cumpla, eso no es libre albedrío. Libre albedrío cuando usted está de su cuenta. No, nosotros los creyentes no estamos de nuestra cuenta y somos sometidos a nuestro Señor, porque tenemos un Señor y tenemos una cabeza. Lo que Cristo dice es lo que nosotros hacemos. Lo que Cristo dice es lo que nosotros practicamos. Nosotros no vamos por ahí decidiendo cambiar la palabra, decidiendo cambiar el evangelio, decidiendo cambiarle la voluntad a Dios para obligar a otra gente a ser esclavo. No, en libertad y a libertad fuimos llamados en Cristo Jesús, y debemos predicar la palabra que libera, la palabra que te da vida, la palabra que te da seguridad, la palabra de la salvación en Cristo Jesús. Es la que nos hace a nosotros lo que nosotros somos, siervos de Jesucristo por la misericordia y la gracia de Dios. Así es que Pablo se identifica. Él no se identifica como el gran apóstol porque fue llevado al tercer cielo o porque fue dado de esto, no. Él es siervo de Jesucristo y es por la gracia de Dios. ¿Por qué por la gracia? Porque Dios lo escogió a él y lo escogió a usted para que llevara su mensaje, para que usted anunciara las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable. Es por eso que usted es un siervo, por eso que usted tiene el conocimiento de la palabra, para que usted la comparta y la lleve en gozo, dando a conocer que Dios nos acepta, que Dios nos ama y que Dios nos perdona. Y que ese ministerio de la reconciliación está cada día en que usted viene a la presencia del Señor a rostro descubierto, porque ya no hay velo, y se presenta ante Dios y le presenta todas sus entradas y todas sus salidas, y confía en que Dios está a cargo de usted y de la vida de sus hijos, porque Dios trabaja por familia y por descendencia. La descendencia completa de Abraham son bendecidos y santos. La descendencia completa de Jesucristo son bendecidos y santos. Nosotros somos santos porque somos hijos de un Padre que es santo. Dios es santo. Dijo, sé santo porque yo soy santo. Pero ¿y por qué el Señor te dice que seas santo? Como una ley. Porque tú debes cumplir con la naturaleza de aquel que te hizo hijo suyo. Y por tanto, tú debes comportarte como lo que eres, un santo. Y eso te obliga a tener una obediencia continua para con Dios. Y cuando tú eres obediente a alguien que te pone reglas, que te pone leyes, en Cristo Jesús,
porque ahora tenemos la ley de Cristo, la ley del amor y la ley del Espíritu. Y esas son las leyes que obedecemos los creyentes. Y nosotros ahora, como estamos sometidos a esa ley, no tenemos, y es mentira del diablo, porque no está en la Biblia, no está en ninguna parte de la palabra, que cite de que un libre albedrío. Eso no existe, eso no está en la palabra, y eso no es verdad, porque si fuera verdad, entonces contradeciría a toda la palabra, a toda la obediencia, a toda la voluntad de Dios para con nosotros. El Señor sí nos exhorta a que nosotros no andemos como los gentiles, como los que no tienen Dios, fe ni esperanza. Nos exhorta a que andemos como hijos suyos, porque somos embajadores, representantes de la grandeza de Dios en este mundo y en esta tierra. Y por lo tanto, usted y yo tenemos el compromiso, y somos compromisarios juntamente con el Espíritu Santo, de manifestar las virtudes de aquel que nos sacó de la tiniebla y nos trajo a su luz admirable. Por eso predicamos el Evangelio. El Evangelio es buena nueva. No acepte que nadie le predique nada contrario a eso. Hay seguridad en su salvación, porque quien la consiguió una vez y para siempre. No es para estarlo salvando cada rato. Usted tiene salvación desde que Cristo murió en la cruz, por la obra que Cristo hizo, no por lo que usted hace. Ahora, usted hace buenas obras porque Dios preparó esas obras para que usted anduviera en ella como hijo de Él, representándolo a Él, como usted es un embajador de Cristo ante todas las naciones del mundo. Usted es el testimonio del Cristo vivo. Y en usted debe ver a un Cristo no crucificado, sino a un Cristo glorificado que se manifiesta en su vida, en su bienestar, en que usted tiene su entrada y su salida cubierta por el Señor, que usted impone manos sobre los enfermos y ellos sanan, porque el Señor los sana a través de usted. Usted ora con fe por abundancia en la vida de la persona y ellos van a ver esa abundancia. Usted tiene todo el poder y tiene todas las llaves del infierno. Usted tiene el poder. El enemigo tiene que estar al estrado de sus pies, porque el Señor lo hizo así, porque el Señor ya lo venció. El enemigo es un vencido. No permita que nadie le predique cosas del enemigo, porque eso no tiene que ver nada con usted. Usted está lavado por la sangre sacrosanta de nuestro Señor Jesucristo y está cubierto por esa sangre, y el diablo lo sabe. Pero lo sabe usted, lo manifiesta usted. Usted tiene más poder que los enemigos y todas sus potestades. Ninguna pueden prevalecer ante usted, porque usted es iglesia, usted es creyente, y los creyentes están protegidos y sus familias están protegidos por esa sangre sacrosanta que nos cubre y que nos da la seguridad de nuestra salvación. La salvación la consiguió Cristo para nosotros. La buena nueva, que es el Evangelio, es que usted se entere de eso, de que ya usted no tiene que hacer nada para conseguir justificación, redención, santificación, glorificación, y para conseguir la salvación que es en Cristo Jesús. Porque Cristo lo hizo, y lo hizo bien, porque dijo: todo fue consumado, los tengo en mi mano. A usted y a mí no tenía, los tengo en mi mano y no voy a perder ni uno. Y si Cristo dijo que no iba a perder ni uno, esa es la seguridad de nuestra salvación. Ahí sabemos que estamos en Cristo Jesús y que no le vamos a perder ni a Él ni a su Padre, que es más fuerte que todo. Es el Señor que habla de esa seguridad, no soy yo, no me la estoy inventando. El Señor no habló de que fuimos predestinados en Cristo Jesús para la salvación tan grande que conseguimos. El Señor es quien nos habla de que Él está en nuestra vida y de que Él nos escogió a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Él fue que nos escogió, Él fue que nos trajo de las tinieblas cuando estábamos muertos en nuestros pecados y delitos, y en Cristo Jesús nos dio vida eterna, esa vida eterna que compartimos. Los santos son los creyentes en Cristo Jesús, y no son santos debido a los santos son los creyentes en Cristo Jesús, y no son santos debido a su conducta. Olvídese de eso, sino gracias a la posición que ocupan en Cristo Jesús. Santo quiere decir separado para Dios. Todo aquello que es santo está separado para el uso de Dios, usted y yo. Ahora los santos estaban en Cristo Jesús. ¿Qué significa ser salvo? Significa estar unido a Cristo Jesús. Cuando usted deposita su confianza en Cristo Jesús, porque el Señor le da fe para que así lo haga, el Espíritu de Dios viene a habitar en usted de una vez y para siempre. El Espíritu Santo le bautiza, le une al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, Entonces, usted es colocado en Cristo por el Espíritu de Dios, y eso es una maravilla. El Señor tiene todo cubierto, el Señor hizo todo para con nosotros. Pablo dijo con los obispos y diáconos, aquí podemos ver cómo el apóstol se dirigió a una iglesia local con sus dirigentes espirituales.
Esta palabra obispo significa supervisor o pastor y en realidad se refiere a un cargo o a una función, mientras que la palabra anciano se refiere a los individuos que ocupaban ese cargo o función y debían ser hombres maduros espiritualmente. La palabra diácono se refería a hombres espirituales que desempeñaban una tarea o un servicio secular. La palabra nos enseña cuál es nuestra posición en los lugares que estamos. Usted es lo que Dios dice de usted que usted es. Y cada una de esas funciones han de cumplirse. Si a usted fue comisionado para ser evangelista, el Señor le va a respaldar en eso. Si a usted lo llamaron para ser diácono, ocuparse de que las actividades de la iglesia funcionen y que usted tenga el alcance y la organización para trabajar en eso, el Señor lo va a respaldar en eso. Si a usted lo llevaron para ser pastor de la Grey, el Señor lo va a respaldar en eso. Pero siempre el Señor es la columna pendular de la que dependemos para realizar el trabajo que estamos realizando en Cristo Jesús. Nosotros no estamos de nuestra cuenta ni hacemos nuestra voluntad. Nosotros estamos para hacer la voluntad de aquel que nos sacó de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable. Filipenses es un gran libro. Lo estamos empezando, esta fue la introducción. Vamos a continuar la próxima semana entrándonos dentro de lo que le dimos el diagrama ahí de todo lo que conlleva el libro a los filipenses, que en ese tiempo Pablo se lo mandó a los de Filipo, pero que ahora te lo envía a ti y a mí como creyente, y vamos a estar bien agradecidos de que ustedes se mantengan en sintonía con nosotros para reconocer que esta palabra que los alcance en el día de hoy es para su crecimiento y que estamos creciendo juntos y siendo santificados en su palabra en Cristo Jesús. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para con cada uno de ustedes, y recuerden que pueden compartir este servicio de hoy. Va a estar en 1 hora o 2 en YouTube, en Cristo La Verdad TV. Ahí están todas nuestras clases de más de 4 años impartiendo clases semanalmente acerca de la palabra de verdad. Tanto mi hermana Laura Cisa Luciano como mi persona, Huáscar Cisa Luciano, tenemos ahí unas clases muy bien preparadas para ustedes acerca de la palabra de verdad, de lo que el Señor nos ha enseñado, que nos ha permitido y le ha permitido a pastores que nos enseñaran esta palabra y que nos llevaran por el camino de conocer la luz y la verdad que nos hace libre, y por eso la compartimos, porque esta verdad a usted y a mí nos hace libre, nos quita el compromiso de estar preocupado por nuestra salvación, de estar creyendo la mentira del camino acerca de que es individual, acerca de libre albedrío. Nada de eso está conforme a la palabra. Primero, el Señor toda la vida trabajó por familia. Empezó desde el Edén, puso una familia ahí, Adán y Eva. Siguió con Noé. Él y su familia fueron salvos. Después Abraham, él y toda su descendencia tienen la bendición del Señor. Y así sucesivamente, a Rahá y su familia, a todo, a Filipo y su familia, a todo trabajó por familia. A Zaqueo le dijo, la salvación llegó a tu casa. ¡Ay, santo! Llegó Cristo a tu vida. Llegó la salvación a tu casa. Le anunció a Zaqueo, el cual no sabía que él era salvo. Cuando él subió al árbol sicomoro, él no sabía, pero él lo supo a partir de que el Señor lo llamó por su nombre y le dijo, Zaqueo, baja de ahí, es menester que yo pase hoy por tu casa. Cuando Zaqueo subió, era uno que no sabía quién era, pero cuando bajó, dicen que bajó en alabanza y en adoración, porque el hecho de que el Señor le llamó como a ti y a mí, lo transformó inmediatamente de un avaro, de un agiotita, de una persona de malo negocio, a ser un adorador de Cristo. Bajó cantando y se fue a su casa a prepararse porque el Señor venía para su casa. Y cuando el Señor llegó a su casa, dijo, Zaqueo, llegó la salvación a ti y a tu casa, porque el Señor no lo salvó individualmente. A Filipo no lo salvó individualmente. Él y toda su familia fueron bautizados esa misma noche. El Señor no trabaja por individuo, el Señor trabaja por familia, y toda tu familia en ti son santificados. Tú y tu casa son santificados en Cristo Jesús. Esa es la verdad del Evangelio. No permita que nadie le predique otra cosa que lo convierten en esclavo y estar luchando y estar haciendo esto, aquello y lo otro. No, si usted hace buenas cosas en su iglesia, en su comunidad, en su vida,
usted la hace porque el Señor preparó esas obras para que usted anduviera en ella, porque el Señor es quien te prepara para que tú seas parte de esa salvación tan grande que el Señor nos ha dado. El Señor nos salvó en Cristo Jesús y es por eso que nosotros manifestamos las virtudes de aquel que nos sacó de la tiniebla y nos trajo a su luz admirable. La bendición del Señor para con cada uno de ustedes y hasta el próximo sábado. Bendiciones.